¿Qué opinas del sistema de ejidos y reparto de tierras de Lázaro Cárdenas? Bueno, de Lázaro Cárdenas y de los anteriores. ¿Ayudó a resolver el problema de la tierra que nos dejó el porfiriato? No, porque no se hizo todo, pero mira, cuando el problema de México era que las haciendas eran más grandes que Bélgica. Había una hacienda en el norte, no me acuerdo de Luis quién era, pero una hacienda que era más grande que Bélgica. La tenencia de la tierra estaba concentrada en muy pocas manos y una de las cuestiones para las que se hizo la revolución fue para el reparto de la tierra es de quien la trabaja, Emiliano Zapata, todo esto. Muy bien. En 1938 había 21 millones de personas en México, 22 millones. Entonces, la tierra esos grandes latifundios, esas grandes extensiones de tierra, se podían repartir a personas para darles una parcela determinada con la cual pudieran trabajar. Que les sirviera no solamente para la subsistencia, sino también para poder vender sus productos y prosperar como agricultores. Dos problemas hubo. Primero, que a los gobiernos posteriores las cooperativas ejidales no les gustaban mucho. Y el ejidatario solo no puede con una pequeña parcela, además el ejido es una institución española, con una pequeña parcela no puede comprar un tractor, no puede comprar una trilladora, no puede instalar silos, porque las parcelas que les tocan a los ejidatarios no son tan grandes como para que te permitan posteriores inversiones en infraestructura. Eso lo podían hacer las cooperativas ejidales, pero las cooperativas ejidales no le gustaban al gobierno porque tenían poder político y ese poder político podía revertirse en contra de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Por lo tanto, se luchó en contra de las cooperativas ejidales. Para cuando López Mateos o Díaz Ordaz eran presidentes, se hablaba ya de que para repartirles a todos los campesinos, cuando ya éramos muchísimos más mexicanos, necesitabas ponerle un segundo piso al país. Y actualmente es absolutamente insostenible la idea. Con 130 millones de personas no hay tierra para todos. Y las parcelas, cada vez más pequeñas, resultan el peor negocio del mundo. Acabas en esa agricultura de subsistencia donde apenas subsistes y eso no es vida, y eso no es futuro, y eso no son oportunidades. Entonces, aunque era una idea que en su momento era lógica y razonable por la enorme concentración de tierra en pocas manos, no es una solución para el siglo XXI.